solía vivir en un apartamento en el sótano, que era parte de una casa antigua. Era una unidad estrecha de un dormitorio, y tenía un compañero de cuarto. Dormía en una cama en la sala de estar, lo que significaba que mi espacio personal era prácticamente inexistente. Mi área estaba separada con una sábana, pero no ayudaba mucho. Al principio era manejable, pero la situación se volvió más complicada cuando empecé a salir con mi novia, Sara. Ella todavía vivía con sus padres, así que era difícil para nosotros pasar tiempo juntos a solas. Mi compañero de cuarto era un buen tipo, pero era un estudiante bastante serio y realmente no éramos amigos cercanos. A veces, pensaba en preguntarle si podíamos usar la habitación principal para tener más intimidad, pero él pagaba más en alquiler, así que no tenía mucho derecho a reclamar. Además, no podía permitirme el lujo de cambiarme a un lugar mejor. Un fin de semana, decidí hacer algo especial para Sara. Quería darle a ella y a mí una oportunidad de pasar tiempo juntos, así que encontré un Airbnb que parecía perfecto. Era un pequeño condominio ubicado en el centro de la ciudad. El lugar era un apartamento en la planta baja de un edificio grande. Tenía un patio cerrado, aunque estaba abierto a la acera pública. Había una puerta alta de metal negro que lo rodeaba, pero sería fácil saltarla si alguien quisiera hacerlo. El lugar estaba justo al lado de una calle muy transitada, y la acera tenía mucho tráfico. Conseguí el lugar porque era barato, no porque fuera el mejor. Llegamos al condominio un viernes por la noche. El propietario tenía una caja de seguridad en el exterior del patio y nos había enviado un mensaje con el código. Fue fácil conseguir las llaves y no tuvimos que vernos con nadie. El lugar era exactamente como se describía en Airbnb, un poco más que una habitación de hotel. La cocina era parcial, con una nevera pequeña y un microondas, pero no había horno. El dormitorio estaba separado de la sala de estar, aunque no había mucha diferencia entre ambas áreas, pero eso no nos importó demasiado porque teníamos todo el lugar para nosotros solos. La primera noche transcurrió sin problemas. Cenamos, vimos una película, hicimos otras cosas y luego nos fuimos a dormir. La segunda noche comenzó de la misma manera. Nos acostamos alrededor de la medianoche, después de otra noche tranquila. Me quedé dormido rápidamente, pero me desperté en medio de la noche. Al principio no estaba seguro de qué me había despertado, pero luego escuché un ruido proveniente de la sala principal del condominio. Al principio no sabía si el ruido estaba dentro del apartamento o si venía de fuera. La vida nocturna alrededor era vibrante, así que aún había gente caminando por la acera, pero luego escuché claramente el chirrido de una puerta. Miré a Sara y ella seguía dormida, aunque estaba dando vueltas y vueltas. Fue entonces cuando abrí los ojos completamente y vi a un hombre entrando en el área del dormitorio. Tenía un teléfono en la mano y lo estaba apuntando hacia nosotros. La pantalla del teléfono iluminaba su rostro y pude verlo claramente a pesar de la oscuridad. Era un hombre de unos 40 años, con una barba rala y gafas. Llevaba un gorro oscuro y el pelo largo sobresalía de debajo del gorro. Parecía estar tomándonos una foto mientras todavía estábamos en la cama. Estaba desorientado y traté de levantarme de inmediato, pero el hombre rápidamente salió de la habitación y desapareció. Escuché la puerta del patio abrirse y cerrarse, y luego oí claramente que se cerraba de golpe. No fue automático. El intruso tuvo que cerrar la puerta físicamente para hacer ese sonido, lo que significaba que tenía una llave. Salté de la cama y encendí las luces. Luego inspeccioné el apartamento. Todo estaba exactamente igual que cuando nos habíamos acostado. Nada había sido robado, ni siquiera mi portátil, que estaba sobre la mesa y por donde el hombre habría pasado al entrar. Revisé la puerta del patio y las ventanas. Estaban todas cerradas con llave y no había señales de que alguien hubiera forzado la entrada. Inmediatamente llamé a la policía. Enviaron a un par de oficiales, pero no sirvió de mucho. Mientras aún estábamos en ese apartamento, sabíamos que había un extraño con acceso a la casa y que podía entrar cuando quisiera.
Tan pronto como se fue la policía, Sara y yo cogimos un Uber de regreso a mi apartamento y pasamos el resto de la noche allí. A la mañana siguiente, llamé al propietario para contarle lo que había sucedido. Honestamente, solo quería un reembolso por la estancia, porque era evidente que un antiguo huésped debía haber hecho una copia de la llave de alguna manera. Sé lo que podrías estar pensando, que quizás fue el propio propietario quien irrumpió. Al principio, yo también lo pensé, pero le había visto la cara claramente al intruso, y no era el mismo hombre. El propietario era un tipo mayor, limpio y de unos 60 años, mientras que el intruso era mucho más joven. Incluso busqué al propietario en LinkedIn, y estoy seguro de que era real. A pesar de todo, consideré que el propietario seguía siendo responsable, ya que dependía de él garantizar la seguridad del lugar. Airbnb estuvo de acuerdo y me devolvieron el dinero. Desde entonces, nadie ha sido capturado, y la persona que entró nunca fue identificada. Lo más inquietante para mí es que esa persona no parecía tener ningún interés en robarnos. Estaba tomando fotos de nosotros, y hasta el día de hoy, sigo esperando que esas fotos aparezcan en línea, aunque por suerte, nunca ha sucedido. Comencemos. Tenía 21 años cuando esto sucedió. Eran las vacaciones de invierno durante mi último año de universidad, y por razones que no explicaré, no iba a volver a visitar a mi familia. Todos mis compañeros de cuarto se habían ido, pero yo tenía vacaciones planeadas con mi amigo Pat. Estábamos en Arizona, así que, aunque era invierno, no era el tipo de invierno helado y nevado que esperarías en otros lugares. Hacía suficiente frío como para necesitar una chaqueta, pero nada demasiado extremo. Pat y yo queríamos escapar y no teníamos ganas de hacer lo habitual de hospedarnos en un hotel, así que encontramos una pequeña casa para alquilar por una semana. Estaba en un barrio residencial tranquilo, lo cual nos gustaba, ya que no queríamos estar en medio de una zona turística. Reservé todo el viaje a través de Airbnb y elegí el lugar yo mismo. Pat estuvo de acuerdo en dejarme hacer eso. El lugar era básicamente un pequeño apartamento en el piso principal de una casa. Había una unidad en el piso de arriba, pero no sabíamos si estaba alquilada. Me di cuenta de este detalle en el listado mientras reservaba. El anuncio no mencionaba nada sobre espacios compartidos, así que asumimos que no sería un problema. Parecía una casa común y corriente, pero nos gustaba que tuviera su pequeña cocina y sala de estar. No sabíamos mucho sobre el dueño, aparte de que parecía amable en los mensajes que intercambiamos antes de llegar. Me levanté temprano en la mañana de un lunes de diciembre, y Pat me recogió en mi casa. El viaje duraba unas 3 horas, así que llegamos cuando aún era temprano. El propietario nos dio un código para la cerradura de la puerta principal, y nos dijo que simplemente entráramos. Parecía todo bastante normal, por lo que no tuvimos ninguna preocupación. Solo estábamos esperando unas vacaciones discretas. Cuando llegamos, no vimos al propietario. Ingresamos el código, entramos sin problemas y empezamos a revisar el lugar. El exterior de la casa se veía un poco desgastado, nada terrible, pero sí algo viejo. Sin embargo, el interior estaba completamente renovado. Era moderno y limpio, con electrodomésticos nuevos, pintura fresca y todo bien mantenido. Nos sorprendió un poco, considerando que el exterior no nos había dado la mejor primera impresión. Había una parte de la casa que no encajaba del todo con el resto. Justo debajo de la escalera que conducía a la unidad de arriba, había una vieja puerta cerrada que parecía haber estado allí desde que se construyó la casa. Supuse que conducía al sótano debido a su ubicación, pero como estaba cerrada, no nos molestamos en jugar con ella. Asumimos que sería solo un área de almacenamiento. Esa noche, preparamos algo de cena y nos relajamos. Fue agradable simplemente sentarse y disfrutar del espacio. Al atardecer, estábamos en la sala de estar hablando cuando de repente, la televisión se encendió sola. En ese momento, noté que un coche se detenía en la calle frente a la casa. Se estacionó a unos metros de distancia, pero los faros brillaron directamente en nuestra ventana frontal. Luego, de un instante a otro, se apagaron. Llamó nuestra atención, pero no nos preocupamos demasiado. Me acerqué a la ventana y miré,
Un tipo salió del coche, pero no se acercó a la puerta ni nada. Pensé que quizás estaba visitando a uno de los vecinos, o que tal vez la unidad de arriba estaba alquilada. De cualquier manera, no parecía ser algo que valiera la pena preocuparse. Unos minutos más tarde, me levanté para tomar una copa y caminé hacia la puerta lateral, que tenía una ventana. Vi a un hombre de pie en el callejón entre nuestra casa y la del vecino de al lado. Creí que era el hombre del coche, pero aún así no me pareció algo raro. Por lo que sabía, él podría haber estado viviendo en la otra casa. No pasó nada más después de eso, y pronto nos fuimos a la cama. En algún momento durante la noche me desperté, aunque todavía estaba medio dormido. Di varias vueltas en la cama, pero luego abrí los ojos por completo. Había un hombre de pie, justo al lado de la cama, mirándome. Me quedé paralizado por un segundo, y luego instintivamente solté un jadeo. Tan pronto como lo hice, el tipo salió corriendo de la habitación. Lo escuché correr por el pasillo, y luego oí cómo la puerta del sótano se cerraba de golpe, y alguien la cerraba con llave. Inmediatamente desperté a Pat, que aún estaba inconsciente. Ambos estábamos asustados, así que agarré mi teléfono y llamé a la policía. Llegaron bastante rápido y registraron la casa, pero no encontraron a nadie. Revisaron el sótano, que tenía una entrada independiente desde el exterior. Supusieron que el hombre debía haberse colado por ahí. La policía no vio señales de entrada forzada, así que o tenía una llave o encontró alguna forma de entrar sin dejar rastro. Notificamos al propietario, y aunque actuó sorprendido cuando hablé con él, Pat y yo teníamos nuestras sospechas. O bien el hombre tenía alguna conexión con el propietario, o tal vez era un antiguo huésped que había conservado una llave. Nunca obtuvimos respuestas claras y terminamos yéndonos antes de tiempo porque ya no nos sentíamos seguros. Nunca volvimos, y hasta el día de hoy me pregunto si el propietario sabía más de lo que nos dijo. Tengo un amigo llamado Alan, a quien conozco desde la escuela primaria. Después de que nos graduamos, Alan fue a nuestro colegio comunitario local, mientras yo hacía un aprendizaje de carpintería. Alan y yo nos manteníamos bastante cerca, y él era uno de mis únicos amigos. La mayoría de los chicos con los que trabajaba eran mucho mayores, así que no tenía muchas oportunidades de conocer gente nueva. Alan, por otro lado, estaba haciendo muchos amigos nuevos. Había conocido a algunos de ellos durante algunas noches y todos parecían bastante agradables. Uno de ellos era Lenny, un tipo tranquilo al que le gustaban muchas de las mismas cosas que a mí. La música y los videojuegos, principalmente. Un fin de semana de verano, Alan me invitó a un viaje que él y algunos de sus nuevos amigos estaban planeando. Habían reservado una cabaña en Airbnb. Ya había conocido a Lenny, pero el otro chico, Sam, era un completo desconocido para mí. No me dijeron mucho sobre él, pero tampoco me importó demasiado. Era un tipo amable y de aspecto normal, con un estilo de surfista. Tenía el cabello rubio hasta los hombros y parecía bastante simpático. Era finales de agosto, pero los días aún eran lo suficientemente cálidos como para disfrutar de estar al aire libre. El pronóstico del tiempo no era muy bueno, ya que se esperaban tormentas eléctricas, pero eso no nos molestó lo suficiente como para cancelar el viaje. Lo habían reservado con mucha antelación, y todos estaban deseando ir, ya que era difícil coordinar una fecha que le viniera bien a todos. Salimos el viernes por la tarde en el coche de Alan, un pequeño Subaru que estaba en su último tramo. Alan conducía, con Sam en el asiento delantero, mientras Lenny y yo estábamos en la parte trasera. El viejo coche tuvo problemas en los caminos más accidentados, pero logramos llegar a la cabaña justo antes del anochecer. Era un lugar de tamaño decente, nada especial, pero tenía todo lo que necesitábamos. El lago estaba justo enfrente de nosotros, y el paisaje era realmente pintoresco. Había otras cabañas a ambos lados, así que no estábamos realmente aislados, aunque una gran área boscosa que conducía desde la carretera principal daba la impresión de que estábamos en medio del bosque. Cuando llegamos, vi luces encendidas en la cabaña vecina, pero no volví a verlas el resto del tiempo que estuvimos allí. Nos instalamos, abrimos algunas cervezas
y comenzamos a relajarnos en el patio trasero. Había una mesa y sillas afuera, así que las colocamos frente al lago. Aunque era agosto, esa noche hacía bastante frío, así que todos nos abrigamos con suéteres y chaquetas. Podía ver mi aliento frente a mí, lo cual era bastante sorprendente para la época del año. Sam parecía ser un buen tipo, pero me di cuenta rápidamente de que había algo extraño entre él y Lenny. No lo noté en el coche porque estaba en el asiento delantero y no les presté atención, pero cuando empezamos a hablar más, noté cierta tensión. No estaba seguro de qué se trataba, pero decidí no prestarle demasiada atención. Más tarde, Alan me mencionó que los dos tenían una historia complicada con una chica en la universidad. Al parecer, habían estado envueltos en algún tipo de triángulo amoroso y las cosas no se habían resuelto del todo entre ellos. Alan dijo que todo aquello era cosa del pasado, pero, por lo que pude ver, aún quedaban algunos nervios a flor de piel. No era exactamente el ambiente relajado que todos esperábamos, pero intentamos mantener la situación ligera. Más tarde esa noche, comenzó a llover. Las gotas frías y brumosas caían sobre mi piel, y no tardamos mucho en entrar de nuevo en la cabaña. Decidimos pasar la noche en la sala de estar, esperando que el clima no empeorara demasiado. Pusimos algo de música y jugamos a las cartas un rato. Estaba bien, en su mayor parte, pero la tensión entre Lenny y Sam era difícil de ignorar. De vez en cuando, se lanzaban comentarios punzantes, pero Alan hacía un buen trabajo calmando los ánimos. La tormenta realmente se desató alrededor de la medianoche. Lo que empezó como una lluvia ligera se convirtió rápidamente en una tormenta en toda regla. El viento aullaba, haciendo que las ventanas vibraran, y las luces parpadearon unas cuantas veces, aunque, de alguna manera, no se fueron. Nos reunimos todos alrededor de la mesa de la cocina, intentando actuar como si todo fuera normal. Sin embargo, Lenny y Sam habían estado pinchándose mutuamente toda la noche, y no pasó mucho tiempo antes de que las cosas se pusieran feas. Sam le dijo algo a Lenny, quien golpeó sus cartas y comenzó a gritar. Alan trató de intervenir y calmar la situación, pero fue inútil. Lenny no lo permitió, y se levantó, agarrando a Sam por el pelo y arrastrándolo fuera de su silla. Sam se dio la vuelta y comenzó a balancearse. Lenny le había levantado la camisa sobre la cabeza, y ambos se balanceaban de manera salvaje. Estoy seguro de que habría parecido algo gracioso si no fuera porque ninguno de los dos tenía ni idea de cómo pelear, pero estaba preocupado porque no quería que pasara nada malo. Al final, Alan y yo logramos separarlos, pero ambos estaban muy enfadados, sobre todo Lenny. Antes de que me diera cuenta, Lenny salió corriendo de la cabaña, dando un portazo tras de sí. Lo que realmente me sorprendió fue que, después de que se marchó, vi que había dejado sus zapatos y su chaqueta en la entrada. Ni siquiera se molestó en ponérselos, lo cual mostraba claramente dónde estaba su cabeza en ese momento. Pensamos que solo necesitaba enfriarse y que volvería en unos minutos, pero esos minutos se convirtieron en media hora y luego en una hora. La tormenta afuera no amainaba, y cuanto más tiempo pasaba, más preocupados estábamos. Alan seguía paseándose cerca de la ventana, mirando hacia la oscuridad, pero todo lo que podíamos ver era la lluvia. El viento era tan fuerte que no habríamos podido escuchar nada, aunque Lenny hubiese llamado. Finalmente, no podíamos seguir esperando. Agarramos linternas y salimos a buscarlo. Los tres nos pusimos la ropa más abrigada que teníamos y salimos a la tormenta furiosa. Gritábamos su nombre mientras buscábamos alrededor de la cabaña y junto al lago, pero no lo encontramos por ningún lado. Estábamos empapados en cuestión de minutos. La lluvia fría atravesaba nuestra ropa, pero seguimos buscando. Después de un rato, no tuvimos más remedio que volver a la cabaña y pedir ayuda. La policía tardó en llegar. Era un pueblo pequeño y remoto, y con las carreteras inundadas por la tormenta, les llevó horas llegar. Cuando lo hicieron, ya casi era de día. No habíamos dormido. Alan estaba hecho un desastre, paseando de un lado a otro por la cabaña, mientras que Sam permanecía en silencio, sentado en la mesa, sin decir mucho.
Yo intentaba mantener la calma, pero mi mente seguía pensando en los peores escenarios. Cuando la policía finalmente llegó, empezaron su búsqueda, pero no fue necesario mucho tiempo. Lenny no se había alejado mucho de la cabaña después de todo. Lo encontraron a solo unos metros de distancia, cerca de una pequeña pendiente que conducía al lago. Parecía que se había caído, se había golpeado la cabeza y no había podido levantarse. Con el frío y la lluvia, no tuvo oportunidad. Los oficiales dijeron que probablemente se había desorientado en la tormenta, se acercó demasiado al borde y luego resbaló en el suelo mojado. Posiblemente trató de levantarse, pero entre la caída y la exposición al frío, su cuerpo simplemente cedió. Respondimos a las preguntas de la policía, empacamos nuestras cosas y nos marchamos. Alan estaba devastado, y Sam no estaba mucho mejor. No creo que nadie supiera qué decir. El viaje de vuelta fue casi en completo silencio. Regresamos a casa temprano por la tarde. Todo esto se sintió como la peor pesadilla de mi vida, y no creo que alguna vez lo supere por completo.